Esta es otra de esas cosas injustas que ocurren en nuestro país, algo que tendría que acabarse. Ustedes los conocen, los están viendo en las imágenes. Son los 5 expresidentes vivos para nuestra mala fortuna. Los vividores y parásitos, los expresidentes de México, que siguen beneficiándose del erario público y de haber trabajado un montón, casi como 6 años, imagínense ustedes. Resulta que Ernesto Villanueva e Hilda Nushi, en su libro Los parásitos del poder, de Ediciones Proceso, revisaron los beneficios a los exgobernantes de 21 países y los compararon con la situación mexicana. Esto es lo que ellos encontraron. Bueno, en México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley del Seguro Social de 1997, debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el IMSS, haber cotizado como mínimo 1,250 semanas, más o menos el equivalente a 25 años de trabajo, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Mientras esto ocurre con la prole, un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con haber trabajado solamente 1/5 parte de lo que trabajó una persona en común, solo 6 años. Así, México es el único país donde un expresidente recibe aproximadamente 2.379 salarios mínimos como ingreso global mensual. Observaron que a mayor desarrollo económico y democrático en los países que ellos analizaron, hay más equidad entre los ciudadanos que menos ganan y quienes tienen ingresos después de haber sido presidentes. Tal es el caso de Dinamarca, donde el ex primer mandatario percibe 0.8 salarios mínimos mensuales. Por el contrario, en países con menor nivel de desarrollo como México, se aprecia una amplia inequidad entre los salarios mínimos mensuales y lo que perciben los parásitos, estos exmandatarios. Y ojalá fuera solo eso, ¿no? Resulta que aún hay más. En México, los expresidentes heredan cada vez más prebendas para cuando se conviertan en exmandatarios. Y aquí hay algunos ejemplos. El genocida de Acteal, Ernesto Zedillo, es miembro de consejos de administración de algunas empresas transnacionales con las que tuvo contacto durante su encargo como titular del Ejecutivo. Y dicen los investigadores que el sentido común diría que incurrió en conflicto de interés, pero a nadie le interesa investigar esto. El borrachín y enano genocida Felipe Calderón ratificó mediante una reforma al reglamento del Estado Mayor Presidencial la decisión de que él y su familia reciban seguridad militar vitalicia, consistente en bien poquita gente. Miren ustedes, 425 elementos activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada o más, según lo considere pertinente, así como servicios médicos exclusivos. ¿Miedo? Los investigadores hacen notar que los demás exgobernantes de la nación se quedan con sus beneficios anteriores, mientras que a partir del enano genocida se incrementan las prerrogativas y se cuestionan de qué manera pueden justificarse las descomunales pensiones y apoyos a los expresidentes de la República ante los criterios gubernamentales de austeridad y racionalidad expuestos sexenio tras sexenio en los discursos oficialistas. En prácticamente la totalidad de los 21 países estudiados en los parásitos del poder, el subsidio para la seguridad de los exgobernantes es inexistente en el caso de 16 países o simbólico en el caso de 4. Y solo Sierra Leona tiene 30 elementos de seguridad. Pero bueno, Calderón quiere más de 400, es decir, él tiene más miedo, ¿no?
Así que las diferencias con México son bien marcadas. 350% más, incluso que con Sierra Leona, sobre el número de elementos con grados militares del más alto nivel. En Sierra Leona los funcionarios asignados son meros agentes de policía, es decir, aunque tengan 30, pero no son elementos del más alto grado militar, no traen 435 sicarios militares atrás. En otros países donde sus mandatarios son más decentes, como Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido, no porque realmente sean totalmente decentes, sino porque son más decentes que estos, el erario no paga servicios de seguridad para los exgobernantes y sus familias, sino que son ellos mismos quienes los solventan por cuenta de la pensión que perciben. En su edición 1742, Proceso publicó que para pertenecer a la socialité mexicana hay 3 maneras: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, formar parte de las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes. El mismo reportaje indicaba que hasta 2010 la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez había significado 133.605.541 pesos distribuidos entre sueldos, 81.228.000 pesos, aguinaldos, 1.443.000 pesos y nómina de 23 empleados, 50.933.000 pesos. Hasta su muerte en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52.609.494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida que pudo cobrar su familia, estimado en 8.204.000 pesos. Sin embargo, el fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Asimovic Popovic, conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras, percibe una pensión de 102.561 pesos y un aguinaldo de 21.875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En 6 años y hasta el cierre de 2010, ella habría recibido 8.553.000 pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por la Presidencia a través de la Ley Federal de Transparencia. Volviendo al trabajo de investigación de Villanueva y Nucci, este indica que en cuanto a pensiones para descendientes, Chile es el único país de la muestra donde ni el cónyuge, supérstite, ni los hijos tienen derecho a ningún beneficio. Por lo demás, en los 20 países restantes hay beneficios para los descendientes, pero varían de una nación a otra. Los autores refieren que en Italia y Costa Rica, los descendientes y cónyuges supérstites solo perciben los montos autorizados por la Ley de la Seguridad Social sin ningún privilegio adicional. En México, sin embargo, además de otorgar una pensión a la viuda de un expresidente, se le siguen otorgando elementos de apoyo por concepto de seguridad. Para Villanueva, colaborador de Proceso con doctorados en Derecho y en Comunicación Pública, además de ser integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y para Hilda Nucci, doctora en Derecho e investigadora del proyecto CONACYT, Sociedad Civil y Calidad de Democracia, llama la atención que los montos de la pensión y los apoyos de los que gozan hasta ahora los expresidentes han sido asignados sin que medie ningún estudio, motivación o argumentación. Luego de revisar las legislaciones que de una forma u otra tienen que ver con los beneficios otorgados a los exmandatarios mexicanos, los académicos sentencian: sin base normativa válida se ha otorgado a los expresidentes una pensión equivalente al ingreso del máximo tabulador del secretario de un secretario de Estado. Y añaden: no se cuenta hasta donde hemos analizado con elementos orientativos que justifiquen esta decisión, mas todavía la experiencia comparada ofrece un panorama atendible para adoptar una solución al caso mexicano. En principio, es de llamar la atención que ningún país de América Latina tiene una pensión similar
al caso de México. Los expresidentes de Costa Rica tienen asignada una pensión de poco más de 99,000 pesos y en Colombia de 147,600 pesos, solo por citar los más bajos de la región, y siendo el más alto Chile con un total aproximado de 560,000 pesos, pero que incluye la pensión global. Incluso países del primer mundo tienen pensiones menores a las que se otorgan en México. En Italia, la pensión asciende a 380,136 pesos y en Francia a 164,266 pesos mexicanos, sin sumar los apoyos de seguridad y gastos. Dividido en 4 capítulos: expresidentes de México, vivir del erario, vivir del pueblo, privilegios de exgobernantes en países de los 5 continentes, cuadros y gráficas comparativos, ingresos mensuales de los exmandatarios y conclusiones. El libro de Villanueva y Nucci indica: en Estados Unidos, los expresidentes tienen una pensión equivalente al salario que reciben los exmandatarios mexicanos. Esa cantidad, empero, es equivalente a 7.8 salarios mínimos mensuales, aproximadamente. En España, el ex jefe de gobierno tiene una pensión equivalente a 205,203 pesos mexicanos, que representa 19 salarios mínimos mensuales de ese país. ¡Ay, pero México! En México, por el contrario, el monto equivale al salario de un secretario de Estado. Equivalente al salario de un secretario de Estado es de más de 97 salarios mínimos mensuales en la zona económica más alta del país. De este monto, se puede concluir que la pensión que se otorga a los expresidentes en México es ajena a los estándares internacionales y no honra los principios de equidad, austeridad y racionalidad del gasto público que constituyen la columna transversal del diseño normativo del país. Estos son nuestros parásitos del erario. Yo ahí se los dejo. Saludos.